Existe una vieja historia sobre un experimento cruel. Cuando científicos colocaron ratones en aislamiento completo, los animales desarrollaron comportamientos neuróticos, depresión y eventualmente murieron prematuramente. Esta narrativa es frecuentemente citada como prueba definitiva de que el aislamiento social es venenoso para seres sociales. Pero lo que raramente mencionan es el otro lado de esa investigación. Ratones en constante compañía, sin ningún momento de soledad, manifestaron patologías igualmente severas. Schopenhauer percibió esa paradoja hace 2 siglos cuando observó: la soledad es el destino de todas las mentes excepcionales. El filósofo alemán, conocido por su pesimismo penetrante, descubrió algo que la sociedad moderna hace todo para esconder. Existe una diferencia crucial entre soledad forzada, que destruye, y soledad elegida, que libera. En el silencio completo de su propia compañía, libre de la presión constante para desempeñar roles sociales, Schopenhauer encontró lo que muchos buscan desesperadamente en relaciones: paz interior. Mientras nuestra cultura glorifica la hiperconexión y patologiza estar solo, surge una pregunta perturbadora. ¿Y si nuestra aversión a la soledad no fuera señal de salud social, sino síntoma de una incapacidad profunda de enfrentar verdades que solo emergen cuando estamos completamente solos? ¿Ya notaste cómo muchas personas prefieren soportar una compañía tóxica a enfrentar una noche a solas? Observa las calles de cualquier ciudad un viernes por la noche. Multitudes aglomeradas en bares ruidosos, muchas claramente incómodas, pero aún así prefiriendo esa incomodidad al silencio de su propio apartamento. Este comportamiento revela algo perturbador sobre nuestra relación con la soledad. Schopenhauer identificó esa aversión al aislamiento como síntoma de un vacío interior profundo. La mayor parte de los hombres es tan subjetivamente pobre, escribió él, que les importa poco la calidad de su compañía, con tal de que tengan alguna. Esta observación mordaz expone una verdad incómoda. Frecuentemente no buscamos compañía por el valor intrínseco de la conexión, sino como fuga de nosotros mismos. El filósofo alemán identificó lo que hoy la psicología moderna confirma. La incapacidad de tolerar la propia compañía frecuentemente enmascara un miedo más profundo de confrontar pensamientos, emociones y verdades personales que emergen en el silencio. En nuestras propias vidas, esto se manifiesta como aquella inquietud cuando nos quedamos sin el teléfono, aquella compulsión por encender el televisor tan pronto entramos en una casa vacía, aquella sensación incómoda cuando el ruido externo cesa. Esta fuga constante tiene raíces evolutivas comprensibles. Como especie social desarrollamos mecanismos cerebrales que nos hacen temer el aislamiento. Al fin y al cabo, en la sabana primitiva, ser excluido del grupo significaba muerte casi segura. No obstante, Schopenhauer argumenta que nuestra era moderna transformó ese saludable instinto social en una patología: la incapacidad completa de soportar nuestro propio ser. Cuanto más un hombre tiene en sí mismo, escribió él, menos necesita del mundo exterior. Esta afirmación sugiere que nuestra aversión a la soledad puede ser un indicador preciso de nuestro empobrecimiento interior. Las personas que no consiguen tolerar su propio silencio frecuentemente son aquellas que menos invirtieron en el cultivo de su propia mente y espíritu. Los mecanismos psicológicos de esa fuga son fascinantes. Cuando estamos solos, enfrentamos lo que el psicoanalista Winnicott llamó la capacidad de estar solo, una habilidad desarrollada en la infancia que muchos adultos nunca dominan completamente. En la ausencia de distracciones externas, surgen cuestiones existenciales incómodas. ¿Quién soy yo cuando nadie está mirando? ¿Qué realmente quiero de la vida? ¿Mi camino actual refleja mis valores más profundos? Para muchos, estas preguntas son insoportables, pues las respuestas pueden desestabilizar la identidad social cuidadosamente construida. Es más fácil buscar el próximo encuentro social, la próxima relación, la próxima fiesta,
cualquier cosa para silenciar la voz interior que cuestiona nuestras elecciones fundamentales. Y así caemos en la trampa que Schopenhauer identificó. Confundimos agitación social con conexión genuina, ruido con significado, aprobación externa con valor intrínseco. La soledad es el suelo nativo del genio, afirmó él, el estado permanente de todo aquel cuyo intelecto se destaca de la mediocridad. Sin periodos de aislamiento voluntario se torna casi imposible desarrollar pensamiento original, autoconocimiento genuino o verdadera autonomía. El primer paso para escapar de esta trampa es reconocer el patrón en tu propia vida. Nota cuándo el impulso de huir de la soledad surge. Observa la ansiedad que emerge cuando el ruido externo cesa. Es precisamente en este punto incómodo que el crecimiento comienza, no al ceder al impulso de buscar distracción, sino al permanecer con la incómoda compañía de uno mismo. Henry David Thoreau dejó la civilización para vivir solo en una cabaña a la orilla del lago Walden. Tesla pasaba la mayor parte de su tiempo en aislamiento casi completo, mientras revolucionaba nuestro entendimiento de la electricidad. Newton desarrolló sus teorías fundamentales durante un periodo de reclusión forzada, cuando la Universidad de Cambridge cerró debido a la Gran Peste. El patrón es claro. Transformaciones profundas, personales e intelectuales frecuentemente ocurren no en la agitación social, sino en la quietud de la soledad deliberada. Schopenhauer reconoció este patrón histórico y lo articuló en su filosofía con claridad brutal. Casi todos nuestros males, escribió él, proceden de nuestra incapacidad de quedarnos solos. Esta observación desafía directamente el actual dogma social que patologiza la soledad y celebra la conectividad constante como virtud suprema. Lo que raramente mencionan es cómo la soledad activa un modo cognitivo fundamentalmente diferente. Cuando estamos constantemente expuestos a la socialización, funcionamos predominantemente en lo que los neurocientíficos llaman la red de modo predeterminado social, circuitos cerebrales optimizados para la navegación de las complejidades de las interacciones humanas. Este modo favorece la conformidad, la sensibilidad a jerarquías sociales y la preocupación constante por la impresión que causamos. En contraste, periodos prolongados de soledad activan diferentes redes neuronales, particularmente el modo de atención enfocada y la red orientada a tareas. En estos estados mentales ocurre una integración más profunda de información. Conexiones creativas improbables emergen. El pensamiento escapa de los patrones socialmente reforzados que dominan la cognición cotidiana. Investigaciones recientes en psicología ofrecen evidencias empíricas para lo que Schopenhauer intuyó. El aislamiento voluntario facilita el procesamiento de experiencias emocionales complejas, la consolidación de memorias significativas y la reestructuración de creencias fundamentales. Gregory Feist, investigador en psicología de la creatividad, documentó cómo la soledad consistentemente se correlaciona con mayor originalidad de pensamiento e independencia intelectual. Esta dimensión transformadora de la soledad permanece largamente ignorada en nuestra cultura, que mide el valor social por la cantidad de conexiones, seguidores y engagement. Como Schopenhauer observó irónicamente, la compañía que un hombre mantiene es generalmente la mejor medida de su valor. Aquellos que consiguen encontrar contentamiento en su propia compañía raramente se sienten compelidos a sacrificar sus valores y verdades interiores para obtener validación social. La distinción crucial que Schopenhauer hace, frecuentemente negligenciada en discusiones contemporáneas, es entre soledad impuesta y soledad elegida. La primera ciertamente causa sufrimiento, la segunda ofrece un potencial liberador raramente reconocido. Estar consigo mismo, tenerse a sí propio como compañía, dialogar consigo mismo, escribió él, es un privilegio del hombre instruido. Esta capacidad para la soledad voluntaria, lejos de ser patológica,
representa un aspecto esencial de la madurez psicológica. Figura tras figura histórica confirmó este principio a través de sus propias experiencias. Montaigne, el gran ensayista francés, se retiró a una torre en su propiedad para escribir ensayos que transformarían el pensamiento occidental. Emerson defendió la autoconfianza que solo emerge cuando nos alejamos temporalmente de la cacofonía de opiniones ajenas. Nietzsche escribió que solamente en la soledad crecemos, mientras vivía recluso en las montañas suizas. La sabiduría olvidada que estos pensadores comparten es simple y profunda. Existe un tipo de conocimiento inaccesible en la compañía constante de otros. Verdades que emergen cuando cesamos temporalmente nuestra performance social y enfrentamos la realidad desnuda de nuestra propia existencia. ¿Cómo algo temido por tantos puede ser portal para una transformación profunda? Esta paradoja de la soledad invita a un reexamen fundamental de nuestras presuposiciones. Schopenhauer ofrece una perspectiva revolucionaria. La soledad no es un vacío a ser llenado, sino una condición necesaria para acceder a dimensiones de la experiencia humana inaccesibles en medio de la constante interacción social. La soledad ofrece al hombre intelectualmente superior una doble ventaja, escribió él: estar consigo mismo y no estar con los otros. Esta formulación revela un insight transformador. La soledad no es meramente ausencia de otros, sino presencia intensificada de sí mismo. La transición del terror al confort en la soledad sigue un patrón identificable. Inicialmente, la ausencia de estímulo social crea incomodidad, lo que psicólogos contemporáneos llaman hambre de dopamina. Nuestros cerebros, habituados a la validación social constante, protestan cuando son privados de ese estímulo, creando ansiedad e inquietud. Esta etapa inicial, muchas veces evitada a toda costa, es precisamente el portal que debemos atravesar. Si persistimos más allá de esta incomodidad inicial, algo notable ocurre. La mente gradualmente se calma. Pensamientos que antes parecían urgentes se revelan meramente ruidos. Emerge una calidad de atención diferente, más amplia, menos fragmentada, menos reactiva. Muchos practicantes de meditación reconocerán esta transición como el fundamento de su práctica. Schopenhauer identifica 3 capacidades distintas cultivadas a través de la soledad voluntaria. Primero, autoconocimiento genuino. La capacidad de distinguir deseos auténticos del condicionamiento social. Segundo, pensamiento independiente. Libertad de los efectos homogeneizantes del espíritu de rebaño. Y tercero, creatividad original. La capacidad de combinar ideas de formas que trascienden patrones convencionales. Investigaciones contemporáneas en neurociencia confirman estas observaciones. El estado de red predeterminada, modo cerebral activado cuando no estamos enfocados en tareas externas, se accede más plenamente durante periodos de soledad tranquila. En este estado ocurre el procesamiento de experiencias emocionales, la consolidación de memorias significativas y la emergencia de insights creativos inesperados. La práctica de la soledad transformadora puede ser cultivada metódicamente. Inicialmente, pequeños periodos de aislamiento voluntario, quizás apenas 1 hora sin dispositivos electrónicos o distracciones sociales. Gradualmente, estos periodos pueden ser extendidos, permitiendo una exploración más profunda de los territorios interiores que raramente visitamos en nuestras vidas frenéticas. Durante estos momentos, podemos emplear prácticas específicas que Schopenhauer identificaría como esenciales: contemplación enfocada, lectura profunda, escritura reflexiva, observación atenta de la naturaleza o simplemente sentarnos en silencio vigilante con nuestras propias mentes. Estas actividades no son meros pasatiempos, sino disciplinas que cultivan presencia plena consigo mismo. La transformación ocurre cuando comenzamos a percibir que el vacío aparente de la soledad es en verdad ilusorio.
Lo que inicialmente parece ausencia, se revela como presencia más intensa, no de entretenimiento externo o validación social, sino de nuestra propia conciencia. Como Schopenhauer observó, la felicidad común está simplemente en la satisfacción de deseos. La felicidad que tengo en mente es encontrarse a sí mismo suficiente. Este cambio de perspectiva representa una inversión fundamental. En vez de ver la soledad como una condición a ser tolerada cuando inevitable, podemos reconocerla como una práctica esencial para el desarrollo humano pleno, no menos importante que el ejercicio físico o la nutrición adecuada. En 2016, investigadores de la Universidad de Virginia condujeron un experimento revelador. Los participantes fueron dejados en una sala vacía por 15 minutos con la única opción de estímulo externo siendo un botón que administraba choques eléctricos dolorosos. Sorprendentemente, el 67% de los hombres y el 25% de las mujeres eligieron infligirse dolor físico a sí mismos en vez de enfrentar sus propios pensamientos en silencio. Este estudio perturbador expone una verdad que Schopenhauer identificó hace 2 siglos. Los hombres comunes piensan meramente en cómo pasar el tiempo. Quien tiene algún talento piensa en cómo utilizarlo. Nuestra cultura actual elevó la aversión a la soledad a niveles sin precedentes. El smartphone promedio es verificado 96 veces diariamente, aproximadamente una vez cada 10 minutos de vida despierta. Las aplicaciones son diseñadas específicamente para explotar vulnerabilidades psicológicas que nos mantienen conectados perpetuamente. Notificaciones incesantes, algoritmos de recompensa variable y métricas sociales cuantificables crean ciclos de dependencia que tornan momentos de soledad genuina cada vez más raros. El costo de este ruido perpetuo raramente es discutido honestamente. Como Schopenhauer observó, el ruido es una tortura para mentes intelectuales. Esta no es una mera preferencia personal, sino reflejo de una realidad neurológica. La atención constante a estímulos externos impide procesos mentales cruciales que solo ocurren en estados de quietud relativa. La ciencia cognitiva actual identifica un fenómeno llamado sobrecarga cognitiva, estado en el cual la mente, bombardeada por estímulos excesivos, se torna progresivamente menos capaz de procesar información con profundidad. Las decisiones se tornan más impulsivas, el pensamiento crítico disminuye y la capacidad para la reflexión significativa se deteriora. Este estado, ahora crónico para muchos, era precisamente lo que Schopenhauer identificaba como la antítesis de la vida contemplativa. El costo social es igualmente significativo. Psicólogos como Sherry Turkle documentan cómo la conexión digital constante frecuentemente enmascara un aislamiento existencial más profundo. Interacciones superficiales múltiples sustituyen progresivamente pocas conexiones profundas. La capacidad para la atención sostenida, prerequisito para la empatía genuina, disminuye mientras la apariencia de sociabilidad aumenta. Tal vez el precio más insidioso sea lo que Schopenhauer llamaría conformidad intelectual, la tendencia de mentes constantemente expuestas a otras a perder la capacidad para el pensamiento verdaderamente independiente. Leer los pensamientos de otros, advirtió él, es meramente un sustituto para pensar por sí mismo. Hoy esa dinámica se intensifica exponencialmente. Consumimos incesantemente opiniones ajenas mientras raramente desarrollamos las nuestras propias a través de la reflexión sostenida. A nivel personal, esta conectividad perpetua crea lo que psicólogos llaman un self performativo, una identidad construida primariamente para el consumo externo, frecuentemente a costa de la autenticidad interna. Como Schopenhauer observó incisivamente, casi todos nuestros males proceden de nunca poder permanecer solos. La incapacidad de tolerar los propios pensamientos, inevitablemente, lleva a una vida dirigida primariamente por influencias externas
en vez de valores internos. La tecnología moderna, lejos de resolver este problema, frecuentemente lo exacerba. Dispositivos que prometen conectividad sin precedentes muchas veces crean lo que el filósofo Byung-Chul Han llama un enjambre digital, un estado de hiperconectividad que paradójicamente intensifica el aislamiento existencial mientras elimina espacios de verdadera reflexión. Schopenhauer ofrece una perspectiva radicalmente opuesta a las normas sociales actuales. Un hombre solo puede ser completamente él mismo mientras está solo. Quien no ama la soledad no ama la libertad, pues solamente cuando está solo es que se está libre. Esta libertad no solo de interferencia externa, sino para cultivar una auténtica interioridad, se torna cada vez más rara, precisamente cuando es más necesaria. Te invito a implementar este simple experimento. Por una semana entera, dedica 1 hora diaria a la soledad completa, sin dispositivos, sin libros, sin distracciones, solo tú y tus pensamientos. Para muchos, este ejercicio aparentemente simple provoca ansiedad inmediata, síntoma revelador de cuánto hemos perdido la capacidad básica de simplemente estar con nosotros mismos. Schopenhauer no solo defendía teóricamente la soledad, sino que la practicaba diligentemente. Su propio régimen diario incluía largos periodos dedicados a la contemplación solitaria, lectura profunda y caminatas sin compañía. Estas no eran para él meras preferencias personales, sino disciplinas esenciales para el desarrollo intelectual y espiritual. La soledad, escribió él, es el estado permanente de todos aquellos cuyos espíritus son libres. Iniciar esta práctica transformadora requiere un abordaje gradual y estructurado. Comienza con periodos breves, quizás apenas 15 minutos diarios de soledad genuina sin ninguna distracción externa. Observa la resistencia inicial, la inquietud, el impulso de verificar dispositivos, la búsqueda de estimulación. Esta incómoda fase inicial es precisamente el umbral que debemos atravesar. La práctica que Schopenhauer llamaría diálogo interior representa un segundo estadio crucial. Aquí no solo toleramos el silencio, sino que activamente nos involucramos con nuestros propios pensamientos. Esto puede tomar la forma de journaling no estructurado, simplemente registrar el flujo de conciencia sin juicio ni edición. Este proceso frecuentemente revela patrones cognitivos y emocionales ocultos cuando estamos en constante estado de distracción externa. Las caminatas contemplativas representan otra práctica históricamente valorada por filósofos desde Aristóteles hasta Kant. Caminar solo en un ambiente natural, sin música ni podcasts, permite un tipo específico de pensamiento asociativo que difiere significativamente del pensamiento analítico dirigido. Estudios cognitivos modernos confirman que el movimiento físico combinado con atención no dirigida frecuentemente cataliza perspectivas creativas inaccesibles en estados mentales más estructurados. La práctica de la lectura profunda, la inmersión sostenida en textos complejos sin distracciones, constituye otro ejercicio de soledad intencional. A diferencia del escaneo superficial que caracteriza el consumo típico de contenido digital, la lectura profunda activa redes neuronales asociadas con el pensamiento crítico, la empatía y la autoconciencia. Schopenhauer consideraba esta forma con mentes del pasado no como una fuga de la soledad, sino como su expresión más refinada. Para aquellos con inclinación artística, periodos regulares de creación solitaria, ya sea escritura, música o artes visuales, ofrecen otro portal para cultivar una interioridad vibrante. La expresión creativa, sin preocupación inmediata por el juicio externo, desarrolla lo que Schopenhauer llamaría individualidad intelectual, la capacidad de percibir y articular la realidad a través de una perspectiva genuinamente única. La práctica de la autoobservación atenta, similar a formas seculares de meditación mindfulness,
representa quizás el ejercicio más fundamental de la soledad transformadora. Aquí simplemente observamos el flujo de la consciencia sin identificación ni juicio. Esta práctica cultiva lo que psicólogos contemporáneos llaman metacognición, la capacidad de observar nuestros propios procesos mentales con claridad creciente. El filósofo recomendaría también periodos más extensos de recogimiento, quizás un día entero mensualmente o un retiro de varios días anualmente. Estos intervalos más largos permiten procesos internos que simplemente no ocurren en periodos más breves de soledad, así como ciertas reacciones químicas solo ocurren tras determinado umbral de tiempo o temperatura. La clave para tornar estas prácticas transformadoras reside en la intencionalidad. La soledad que Schopenhauer defendía no es mera ausencia de compañía, sino presencia activa consigo mismo. Estar solo, escribió él, es el destino de todas las mentes excepcionales. Un destino por veces lamentado, pero siempre elegido como el menor de dos males. Comienza hoy mismo experimentando una de estas prácticas por un periodo específico, no como fuga de la conexión social, sino como cultivo deliberado de una relación más profunda con tu propia interioridad. Existe una aparente paradoja en el corazón de la filosofía de Schopenhauer sobre la soledad. Aquellos que mejor dominan el arte de estar solos frecuentemente desarrollan una capacidad superior para conexiones genuinas con otros. Este fenómeno contraintuitivo revela una verdad fundamental sobre la naturaleza de las relaciones humanas auténticas. Nadie puede ver más allá de su propia experiencia, observó Schopenhauer. Esta percepción ilumina cómo periodos de soledad contemplativa enriquecen nuestra capacidad de comprender verdaderamente a otros. Cuando nos tornamos observadores atentos de nuestras propias mentes, deseos, miedos, proyecciones y patrones, naturalmente desarrollamos una percepción más aguda de la interioridad ajena. El neurocientífico contemporáneo Daniel Siegel describe este proceso como el desarrollo de una mente relacional, la capacidad de percibir simultáneamente nuestros propios estados internos y los de los otros. Esta habilidad fundamental para la empatía genuina paradójicamente florece no a través de la exposición constante a interacciones sociales, sino a través de la autoobservación atenta posible solo en la soledad. Cuando permanecemos constantemente inmersos en relaciones sociales, frecuentemente desarrollamos lo que Schopenhauer llamaría una personalidad reactiva, una identidad moldeada primariamente por la respuesta a las expectativas y juicios externos. Este modo de ser inevitablemente crea relaciones caracterizadas más por la necesidad mutua que por la apreciación genuina. La mayoría de las amistades, observó él ácidamente, son naufragios de navíos que colisionaron. En contraste, aquellos que cultivan confort en su propia compañía desarrollan lo que psicólogos contemporáneos llaman seguridad interna, un sentido de valor propio no contingente a la validación externa. Esta cualidad transforma fundamentalmente la naturaleza de sus relaciones. Como Schopenhauer notó ordinariamente, el hombre coloca su felicidad en la relación con los otros. Quien es capaz de estar mucho consigo mismo es feliz. Esta transformación se manifiesta concretamente en varias dimensiones relacionales. Primero, aquellos confortables con la soledad demuestran notablemente mayor discernimiento en la selección de compañías. No impelidos por el miedo de estar solos, eligen asociaciones basadas en la compatibilidad genuina y el enriquecimiento mutuo, no en la mera conveniencia o fuga del vacío. Como observó Schopenhauer, es mejor estar solo que en mala compañía. Segundo, desarrollan una capacidad ampliada para la presencia auténtica. No fragmentados por la necesidad constante de aprobación o el miedo al rechazo, pueden ofrecer una calidad de atención raramente encontrada en interacciones sociales típicas. Esta presencia crea condiciones para lo que Martin Buber llamaría encuentros yo-tú genuinos,
momentos de conexión no instrumental donde el otro es plenamente reconocido en su humanidad irreductible. Tercero, demuestran una resiliencia relacional notablemente mayor. Conflictos, desentendimientos y periodos de distancia emocional, inevitables en cualquier relación significativa, no amenazan fundamentalmente a aquellos que encontraron suficiencia en su propia compañía.